de las damas de la alta aristocracia, dice que la mentira es un vestido muy pesado, y curiosamente esta es una película estructurada sobre las mentiras de los personajes. Es difícil descubrir qué sienten y qué piensan los personajes, pero eso yo creo que le da a la película un tono de una riqueza, de una complejidad, un tono de vida muy difícil de encontrar en otro tipo de películas. Bueno, pues muy bien, yo creo que es verdad todo lo que estás diciendo y esa influencia llega, incluso podremos hablar de más cineastas, ¿no? Pues miren, ustedes van a ver una representación hecha en el año 1939 y van a ver el estado de una sociedad francesa, de la alta burguesía, de la aristocracia, con la guerra ya doblando la esquina y quizá si ustedes piensan que el que va a dirigir esa representación, ese baile, esa cacería y ese baile de máscaras es Molière, a lo mejor se entiende mejor y quizá no supieron ver los franceses contemporáneos que lo que estaban viendo era una obra de un hombre del mismo talento probablemente que Molière, que se llamaba Jean Renoir y que era un contemporáneo de ellos. Vamos a ver la regla del juego, que no es que lo digamos nosotros, sino que es algo como absolutamente ya admitido, una de las más incontestables obras maestras del cine de todos los tiempos. Luego seguimos. Muere Yeats, el gran poeta dublinés, había ganado el premio Nobel de literatura en el año 1923. Es un año de muchas muertes y desapariciones ilustres. Muere Antonio Machado en Francia, en Collioure, uno de los grandes poetas españoles de este siglo y de varios siglos más. Muere también Pío XI y le sucede Eugenio Pacelli, que será uno de los papas, con el nombre de Pío XII, más influyentes en la política de su tiempo. Es el fin de la Guerra Española, el 1 de abril de 1939. Es el año de la Expo en Nueva York, una exposición en Long Island que produce una especie de asombro por todas las novedades que presenta esta feria mundial, que es visitada por cerca de 5,5 millones en los 2 meses y pico que dura. Ya solo en la inauguración van 1 millón de personas a Long Island, que como ustedes saben está más o menos a 15 o 16 kilómetros de Manhattan, hoy ya prácticamente está unida. Es el año también de la muerte de Sigmund Freud en su exilio londinense, y ya saben ustedes que Freud, bueno, es prácticamente un capítulo de la historia del siglo XX. Este año se dan los premios Nobel, pero no hay premio Nobel de la Paz, como ustedes comprenderán, que es el primer año de guerra mundial y por supuesto que queda desierto. El gran estreno cinematográfico del año se produce en diciembre y es Lo que el viento se llevó, una versión de la novela del ama de casa de Atlanta, que decía que todo fue arrastrado por el viento, y que es una producción de David Selznick. La firma un director, pero parece ser que intervinieron bajo el visor de la cámara de Selznick, estuvieron muchísimas más personas que las que firman esa película, aunque hay uno que según va pasando el tiempo, y lo digo como dato, casi todo el mundo apunta que fue el gran autor de Lo que el viento se llevó, que fue William Cameron Menzies, que no solo planificó en un storyboard toda la película, sino que dirigió muchísimas escenas, tuvo mucho que ver con la continuidad, y bueno, ya saben que participó Cukor, Sam Wood, hasta Victor Fleming, que fue quien al final la firmó. Eso también pasaría con el guión. Digamos que todas las expectativas, y nos detenemos en ello porque es quizá la película más famosa posiblemente de la historia del cine, todas las expectativas de que fuera uno de los film taquilleros, pues se desbordan y es posiblemente una de las 2 o 3 películas que más dinero, incluso si trasladamos el dólar de entonces a ahora, pues hasta ahora mismo, quizás es el tercer o el segundo título de toda la historia. Y ya, bueno, pues para terminar, y acabemos con película, quizá una de las situaciones épicas más grandes que se produce el año 1939 es en la batalla del Río de la Plata, donde muchos que hemos visto la película de Powell y Pressburger, pues sabemos que el acorazado Graf Spee se echó al fondo, él mismo, por sus propios tripulantes, junto a la bahía de Montevideo, en una de las hazañas que hicieron correr más tintas o gestas, o como quieran ustedes llamarlo, en todos los periódicos del mundo. Y ya sí, vamos a la regla del juego, y empezamos por ti, si quieres, Eduardo. Esta especie de flashback en la cultura de Renoir, de ir a Beaumarchais, de ir a Mozart, de ir a Lully, de ir a todo el 18, Marivaux, etcétera. ¿A qué crees tú que se debe cuando era un hombre como muy enraizado con la cultura de su tiempo hasta ese momento? Bueno, yo creo que Jean Renoir efectivamente era una persona que vivía el siglo XX, pero es innegable que su conexión con el pasado, una persona muy culta, le venía dada no solamente por su familia, por su padre, el famoso pintor
Renoir, sino por la educación. Yo creo que esta es una película muy francesa y los franceses a lo largo del tiempo han asumido, cosa que es de encarecer y de envidiar, toda su cultura, y yo creo que la regla del juego es tal como es como producto de cómo era Renoir, y Renoir es el producto de toda una educación que asume pues todo lo que estás diciendo. Es decir, que Renoir es un hombre que vive en un medio de vida artístico, vamos a llamarlo de alguna forma, ¿no? En el que no solamente se vive una vida bohemia o de rechazo a las convenciones, por hablar en términos puramente tópicos, ¿no? Sino que se vive pues una educación muy precisa y muy detallada. O sea que en la película está la pasión de Jean Renoir por el teatro, se hablará a lo largo, presente de muy diversas maneras. Tú has citado muy bien a Molière. Es evidente que gran parte de las intrigas es Marivaux, lo que después degeneró en el vaudeville. Está Beaumarchais, que la cita del comienzo de la película de las bodas de Fígaro tampoco es una cita simplemente culta o al azar, sino que tiene su significación en relación con qué es lo que pasa con respecto al amor dando vueltas prácticamente sin detenerse. Y bueno, pues está eso, toda la cultura francesa, ¿no? Hay incluso, si me apuras, algún perfume de folletín, por decirlo de alguna forma, del folletín francés, incluso muy ligero, muy light, pues todo el aspecto de Flaubert en las relaciones de las sentimentales de las personas, incluso si me apuras, a mucha más distancia, que podía estar en Los bajos fondos, en La Marsellesa, que es una película, digamos, de mayor exaltación popular, por decirlo de alguna forma. Hay su aspecto de lucha de clases, vamos a decirlo pequeñito, por decirlo, al contraponer arriba y abajo en la situación de la Colinière. O sea, yo creo que él asume toda una cultura, y eso es lo que le dota de un pozo, de una serenidad, de un trabajo que es difícil encontrar en cualquier otra película. Yo os digo a cualquiera, podría ser correcto el plantearse que de la misma manera que ya hay unos pintores que son llamados impresionistas, que rompen con un tipo de pintura, aquí hay una libertad de trazo en Renoir que rompe con una parte del cine tal y como se entendía la narrativa cinematográfica. Es una película impresionista, como luego lo puede ser a lo mejor El Río, que es otra película de una enorme libertad también. No puede haber esa ruptura de todo un cine, incluso hecho por él. Es decir, esta película no tiene nada que ver con La Gran Ilusión, que es otra de sus joyas, ¿no? Yo creo que efectivamente Renoir fue un director que desde sus primeras películas, pero muy concretamente en las primeras del sonoro, ya optaba por abrir caminos nuevos en sus formas de enfocar las historias, en su forma de narrar y en su forma también de planificarlas y de concebir la puesta en escena y la dirección de actores, etcétera. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Renoir es el director de Tony, que es una maravillosa película muy anterior a esta y que es un precedente directísimo de lo que después sería el neorrealismo italiano. O que La Marsellesa es una película que no tiene nada que ver con ninguna otra que se haya hecho antes. Es una película completamente nueva y una película colectiva. Y La Regla del Juego, por supuesto, es una película nueva. Lo que pasa es que La Regla del Juego, al tener esas referencias culturales a las que aludíais antes tú y Eduardo, es más reconocible, ¿no? Yo, por ejemplo, volviéndola a ver, pensaba en que hace poco vimos en este programa Al servicio de las damas de Gregory Lacava y me venían, y antes ha citado Eduardo también a Lubitsch y Ángel de Lubitsch, que también es anterior a esto, también es una película a la que recuerda, pero efectivamente esto es una película con unas formas completamente nuevas. Ángel, que a mí nos gusta muchísimo, es una película pero clásica, con una planificación clásica, con una construcción narrativa clásica, con una construcción de la historia clásica. Claro, pero aquí esto es como si él hubiera desdibujado y de repente narra de otra manera. Por eso yo decía al principio, quizá incluso la forma de contar, tú ves la representación, esa representación normalmente siempre se rueda con un plano de la gente que está representando y en contraplano de los que mira, aquí está unido, solo es una toma. Pero en esa toma prácticamente cabe todo, ¿no? Eso es como muy novedoso. Y es muy curioso porque además omite la representación principal, que es la primera, que no se llega a ver, que la escena empieza cuando la representación termina y cuando salen los protagonistas de la película, salen del escenario y se integran de nuevo en sus propias intrigas y en sus propios conflictos, ¿no? Y en cambio se ven escenas de la función que protagonizan personajes secundarios o absolutamente episódicos. Pues yo creo, eso no lo sé, pero me da la impresión de que las dos cacerías están rodadas con los mismos objetivos en la cámara.
y que, bueno, la primera cacería, digamos, real, y la otra no sé si más real, o sea, pero las dos cacerías están, la que se produce por los salones y por las cocinas y la que se produce a cielo despejado, a mí me parece que están están contempladas de la misma manera, ¿no? Y eso es muy curioso, que ya tuviera esa especie de intuición cinematográfica de que iba a mostrar todo. Si hubiera que darle una imagen, por ejemplo, esos pasillos, o el pasillo, con puertas que se abren y se cierran, bueno, pues le quitas el fondo y es la misma sensación que tienes cuando ves esos planos de profundidad de campo que hay también en los exteriores, ¿no? Es que yo creo que coges los